Hello, ladies and gentlemen from the east, west, north, south, and everywhere in between. Today, the guys share about the parenting experiences and fears that come with it, answers for my infinite questions, and apparently someone has a crush on me. Stay tuned. ¿Ya estás grabando? Café con Leche y Piquete. Hello, hello. Tranza. Hey. Hey. Anybody home? What's up, Ricky? What's up, guys? No one home. Michi Spider-Man otra vez. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué tal, banda? Mira toda madre, ¿y tú? ¿Qué dice la buena vida? Otra noche de sexo. Puro Es que- confeti. Tú nomás eso piensas, güey. Ve a misa, güey. No, never mind. Otra vez que casi se quema este, güey. Sí, ¿verdad? Ya Es ne- cierto. Oye, estaba sudando, güey, la otra vez que fuimos a misa, güey. ¿Qué Estaba se siente- ca- qué estaba se siente caliente, derretirse, güey. güey? ¿Qué onda? ¿Qué se siente derretirse? Neta, güey. ¿Te da medio verde a misa? Ay, Dios mío. No, es que, tío, este güey no se compone. Sí. Necesito otra sobada. Con domingo. Oh, man. Son payasos. Güey, por cierto, mañana es domingo. No, yo sé, güey. Mañana voy a cerrar las puertas con candado y de aquí no entra ni sale nadie, güey. A mí me gustó que Adrián dijo que no necesitaba una razón para ir al Salvador. Nomás lo llevaban al Salvador. Bueno, vamos con la pinche que le hice, güey. Que no, este cabrón con la pinche cara, no me conoce ni. Este güey tiene algo, güey. Una pinche cara de menso. La cara la tiene chueca. No es cierto, Adrián. No dejes que te hable así, güey. Díganlo. Sí, güey. Chiqui baby. Me encanta la forma en que se defiende el güey. Ay, Es que es de los que dicen mejor que haga un loco que no hagan dos. Sí. es que tengo otra cosa en la mente. Oh. Guácala, ¿Qué es? güey. La barba. Ay, chiquillo. ¿De quién? ¿La barba de quién? Hijo de su- ¿Cuál más, güey? Ay, ya. ¿En dónde? Oh. Güey, de aquí va a ser bien pervertido este cabrón. Mejor bájale. Ay, I'm Ya no grow- lo piques, güey. Me seduces. más. I'm, Lo seduces este, güey. I'm growing up too fast. Oye, neta, güey. Oye, no es por nada, pero... Nomás tenemos- parte de... My No. birthday is coming. Ya le está... papá, birthday boy. ¿Para cuándo? A ver. Agosto Ahí está, güey. 26. ¿De qué año? ¿De quién? Puro PG-13 de aquí en adelante, güey. Oh, yeah. Finally. Teenager, hey, that's a crazy ass age, man. No me empieza a rezongar, vas a ver, Oh, güey. man, memory. 13. Como decía mi mamá, un pinche chanclazo. No, pero neta, güey. Oh, yeah. Oye, el chile, everybody knows that you're not 12. And before they start calling CPS on us, like, how old are you, dude? I'm going to be 27. Órale. You're going to be 27. Fuck, dude. Sí, 27? Nah, yeah, that's good. You know what? When I was younger, bro, Simón. like literally like 18, like, or 17, 16, I'm like, damn, I can't wait to be an adult. Can't wait to get close to, to be an adult, do whatever I want. How do you like it now? I want to go back now. I want to turn the clocks back. Now I understand the older people. Es que... No offense, guys. Otro tipo, güey, por favor. No te- ¿De cuánto estamos hablando, güey? Season, por favor, season. Next season. Sí, o sea, ¿qué más quiere uno? Que te limpien la cola, ¿verdad? Que te lleven al baño, que te den de Yeah. comer, ¿verdad? Que no te acuerdes de nada. No, pues aguántate unos añitos más, güey. Así te van a tratar. Simón. Te van a limpiar el chiquis. Hey, that's te van crazy, a llevar man. a comer. That's crazy that you say that, because you know what? We're born, obviously. Tampoco. Sí. No me Mo- chingues. Güey, después te explico, güey. Después te explico la pinche historia. En mi pinche vida, güey, de veras. Primero no quiero decir cómo edad nace uno, pero no se tiene que... Anyways, you know, as Pero, oye, a no. baby, you gotta, somebody has to take care of you, right? And as you're an old ass person, you go back, man. You go back almost to being a baby. That's Ya. Cuando te dice, como dices, güey, cuando te vuelves pinche cascarón de dinosaurio. It's the cycle of life. Pinche chino, güey. Así como empiezas, terminas. yeah. Pues sí, güey, la neta. Es triste, cabrón, porque yo, precisamente, últimamente, pues, yo veo a mis jefes, güey. Yo veo a mis jefes y esta vez que se casaron,
que se hicieron casi como los 15 años de Rubí. ¿Quién es esa? No te invitaron, güey, qué poca madre, te lo perdiste. No, güey, pero ¿quieres ser cantante? ¿Qué pasó? ¿Quieres ser cantante? Nah, Sí, güey. ¿Quién? ¿La Rubí? la Rubí. ¿Quién es Rubí? No lo invitaron, güey. No lo Déjalo, invitaron. déjalo. No, ni le digas, güey, se va a Órale, agüitar. la pinche la quinceañera de Rubí. No miré, yo ni supe qué chingados era eso. No, pues no te invitaron, güey. Ey. Es que ir a la lista era VIP, güey. ¿No? Oh, No ok. cualquier chango entraba. A mí no me invitan ni a las peores. Güey. Nada, güey, si me hago, te invitamos por acá. No te creas, güey. Gracias. Nah, güey, se te quieres una experiencia, carnal, de aras. Pero sabes, bueno, estaba viendo, te digo, tomando las fotos de mis jefes y sí, es un discurso que nos aventamos en una ocasión donde si ya los miras a tus papás, güey, ya no los miras con los mismos ojos. Bueno, al menos a mí me pasó que estaba viendo las fotos. Obviamente tengo que revisar las fotos conforme las estoy tomando. Y vi una de las fotos de mi papá primero y luego de mi mamá. Y es uno de esos donde los ves y ya no los miras igual. Dices, pues, ¿qué pasó, güey? Like, ¿en qué momento mis jefes se hicieron viejitos? O sea, llegaron a esa edad, cabrón, donde dices, o sea, por un lado, gracias a Dios los tenemos, güey. O sea, aprovecharlos, Ujú. abrazarlos, apapacharlos. O sea, Y es lo mismo con los niños también de uno. Kids. yo la neta, nada te creas. Claro, güey, claro. Porque también, o sea, ya uno de papá, Simón, you see them grow up so fast. My girl, she's 7. Simón. My boy, he's 4. And, dude, I see my little girl and then my little boy. And then I remember when you were like that, what happened. Yeah. Dándole sus bañitos, cambiándole sus papers. Y pues ya ahorita ya tenemos pláticas, nos reímos juntos. Me cuenta chistes. It's crazy, man. Es bonito mirar, apreciarlos, enseñarles amor. You know what I mean? I know what you mean. I don't know what you mean. You know, man. No, pero es otro pinche rollo porque, pues, como ves a tus chavos creciendo, digo, en algún tiempo, así como tú ves a tus chavos, es como tus papás te miraron a ti, güey, Yeah. you know? Y it's an opener, bro. Y ahora termina y dice, mira, qué baboso salió ese güey. Hey guys, but since you guys are the ones that have kids, right? Because I don't have kids. At least not that I know. Knock on wood. But Suerte matador. question for you about that. Because speaking of kids, like, you know how you guys Pregúntame, cara. have you guys like grow, right? So how does that change your perspective on things? So like since you were like single and not having kids, I'll bullshit in aside, a dude, relationship, you know? te vuelves más miedoso, güey. Yeah. Te vuelves más miedoso. Yeah. You start, everything's dangerous. There's danger everywhere. Y cuando estabas morro a tu edad, huevo. que no me hacía nada. A mí, ¿sabes qué me pasó, man? Cuando tuve a mi niña, pues me cayó el 20, o sea, ¿qué chingas le voy a decir? ¿Qué sé? That's true. That's true. Yeah. ¿Qué le voy a contar? ¿Qué tengo que decir? Que dices, I don't gotta figure it out, phone. I gotta fucking teach somebody. A huevo. Yeah. Pobrecita. ¿Verdad? ¿Qué dices, güey? ¿Salió güerita tu niña? Y dice, like, esto no es bien, güey. No, pero sacó la mamá. No, sacó la mamá. Ya. También mi niño, güero. Parezco pasa. Está bien, güey. Parece una pinche... El efecto Kodak, ¿no, güey? El negativo. El negativo, güey, de las pinches fotos. No, but you have a beautiful family, brother. Congratulations. Oh, thank you, man. Yeah, but it does change you, man. It does change you. You start thinking about things. Like Ricky said, everything comes more into perspective. Like, oh, wait, what have I done? You know, ¿dónde voy? Simón. Ahora necesito, obviously to feed her, to shelter her, to provide a good education for her. Her. You know, I'm over here too, pero it's not about me no more. You know, Simón. Yeah, your blood, Yeah. and obviously you want to correct your mistakes with your kids, right? So they could. Carnal. Yes. First kid. Like definition of love at first sight, brother. Yeah. Love en mi pinche vida, o sea, y lo digo con respeto a todos y de todo. You have your first kid, or I my daughter, dude.
en mi vida había dicho que, sabes que I love something or someone that much, that quick. Like, sin reservas, güey. Yeah. Like, honestly, like, your first kid es otro rollo. The second kid, eres menos nervioso, pero el mismo amor, cabrón. Yeah. O sea, sabes que, ay, güey, este es mío, ¿no? Ya, Pero- definitivamente. Después el amor a una niña y a un niño también sí es un poquito diferente. Yo lloré. A mí me dejaron cortarle el umbilical cord. Sí. Oh, man, I was crying. Oye, esa madre está bien pinche dura. Ey. Ay, Está bien pinche dura esa madre. ¿Qué estás cortando? Dame ello, güey. Dame No, ello. sí, la Porque, neta, ¿por sí. qué? Porque Ya. dices, oye, pero yo no estoy calificado. Ey. Usted córtela aquí, hombre. Ey. Bueno, pues. Yo con el cara, yo sí. Ahí estaba la doctora enseñándome de la placenta, cómo funcionaba. Este, güey, si no, yo las tijeras se la agarra a mordidas. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo cuando tuve a mi primer niño, Simón. yo lo primero que pensé, yo no quiero que mis hijos tengan la misma vida que yo tuve. Lo mismo que tus padres pensaban de ti, me imagino. Así es. Y como yo cuando yo empecé a trabajar desde los 8 años, Simón. porque mi papá estaba y no estaba, se iba y venía y no tenía esa seguridad de que mi papá iba a regresar y nos iba a dar de comer. Simón. So, a mí me tocó levantarme y decir, yo tengo que ayudar a mi mamá para que mis carnales salgan adelante. Simón. Echarle ganas. Y ahora que estoy en la posición donde yo tengo a mi hijo y a mi hija, yo no quiero que mi hijo que tiene 8 años Yeah. tenga que trabajar como yo tuve que trabajar para poder sacar a la familia adelante. Y hay veces que me pongo a pensar, chale, si yo no tengo trabajo, ¿qué van a comer mis niños? Sí, güey. ¿Qué va a comer mi esposa? Yeah. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? So, eso me hace trabajar más duro y sacar a mi familia adelante. Y es difícil también ahorita en estos tiempos, porque otra vez, I talk about this a lot, I know, man, pero it's important porque estamos viviendo en unos tiempos todavía más difíciles, en tiempos de inseguridad, ya sea de trabajo, de salud, cosas que están pasando pues en todo el mundo, guerras, pestilencias, cosas bíblicas, pues ahora sí. Ajá. Y piensas en chingadera así como que antes te valía madre, güey. Ey, Que dice, no, que se está acabando el mundo. Vale, verga, yo no voy a estar, pero van a estar tus hijos, güey. a huevo. Sí. Van a estar tus nietos. Ya. O sea, para Adrián, pues, sus hijos van a conocer a nuestros nietos, porque al ritmo en el que vamos. Sí. No, but Okay. guys, do you guys have any expectations though for your kids? Like as they get older? Like let's say I do, the brother. teenage years, I do. going into I do. And I'll tell you what, man. My expectations is that my children are happy and self-sufficient. That's my expectations. That my kid's not gonna he's not gonna depend on somebody else to be happy or to be able to provide for himself or for his family. That's my expectation. And honestly, dude, what are we gonna do as far as career-wise? I mean, sure. Right now, nowadays, you could build a YouTube channel and make money, bro. If you actually, if you're doing everything you got to do to make it work. Dude, you could fucking do jobs from home. Fucking buying, selling through Amazon if that's what you want to do. I mean, there's the possibilities out there, bro. We're not in the. No estamos en la época, güey, donde a huevo tenías que hacer, no, tienes que ser un doctor, un ingeniero, un abogado. ¿Sabes qué? Esos güeyes también se preocupan tanto como uno. A huevo. Por más feria que tengas, güey. Yo conozco a raza que. He conocido a gente en mi trabajo que tanto domina la pinche marqueta de la transportación como ser simplemente un chofer o un operator. No digo simplemente para degradarlo. Digo simplemente en el aspecto de que sabes que hay gente que quiere un camión o sabes que quiero ser dueño de mi camión y dueño de mi tiempo o dueño de manera en que yo manejo mi negocio y con eso son felices, güey. Yo conozco a gente que tiene chingado 20, 25, 30 camiones y casi se arrancan la pinche greña por ver cómo chinga lo voy a hacer para sacar más trabajo, para atender más y para tener... O sea, es el pinche cuento nunca acabar, güey. There's more momentum, there's more work. So obviously there's more things to think about, schedules, stuff like that. Uno cree que teniendo tu propio negocio vas a dejar de trabajar tanto como estás trabajando en el trabajo. Y es al contrario. Si en tu trabajo trabajas 8 horas, teniendo tu propio negocio tienes que trabajar 24 horas. Yeah. Todos los días. Si es que quieres salir adelante. Yeah. Yo la verdad para mí, para mis niños, yo creo que quiero trabajar en personalidad. Que tengan una buena forma de
de ser. O sea, primero que nada, Pero tú tienes para que mí. tener personalidad también, güey. Pues, espérate. No te creas. Cállate, Ricky. Eres chingón, güey. Dale, carnal. ¿Cómo dices? Esta es mi historia. Mi pedo. Bótate a la mierda. Perdón, patrón, perdón. It's his Adelante. scene. No me grites, güey. Tengo el pinche. Tengo el audífono puesto, güey. Te escucho. No, but definitely, work on their personality, man. O sea, Ya. enseñarles, primero que nada, amor. Simón. Amar. Segundo, ser humildes. Eso de la humildad ya tiene mucho que uno se lo olvida. No Sí, se le man. olvida que tiene que, you gotta be humble. Y de ahí también a enseñarle que no solamente tiene que trabajar un trabajo de 9 a 5, de lunes a viernes, trabajar por 30 años y depender de un retiro, de una pensión, de un 401k, más bien how to be an entrepreneur. Si tienes un trabajo, es usarlo como una herramienta para poder mejorarte y tener plazos, tener ciclos, tener metas Simón. para que tiene que uno estar alcanzando para así poder superarse a como ella vaya viendo su vida, ¿verdad? Lo que ella, what she's pursuing. Pero lo más importante ahorita de niños es su personalidad. Neta, güey. Eso de que saberse, yo no sé, mucha ciencia, mucha matemática, sí está bien, pero they'll learn it. Hay un punto donde van a poder aprender eso, Simón. pero yo creo que de principio, la base es your personality. So establishing character will move the world forward, right? With I don't know about love. the world, bro, but he says kids. Con amor. Well, I mean, Y enseñarles, I'm just sorry, enseñarles Their también que uno no puede cambiar el mundo, pero tú tienes que cambiarte a ti, tú mismo, para ser mejor. You know what, dude? There's una película que se llama Death to Smoochie. Ajá. Y hay una pinche línea que dijo Edward Norton, I believe his name, donde dice, again, it's just a movie. It's pretty dope. If you haven't watched it, watch it. Edward Norton, Robin Williams. Pero he says, you can't change the world, but you can make it dent. There you go. And I Right, think yeah, it's the that's way right. you brought up, the way you bring up your Yep. kids, and the way that's your gift to. That's your gift. That's your the extension of you, and I think that's how you make that dent. Exactly. Por ejemplo, en mi caso, de mis niños, lo que yo espero es que no cometan los mismos errores que yo he cometido. Ujú. Tener mejores planes financieros. Si es que se puede tener una mejor educación con ese sistema que tenemos ahora, pues que lo traten, ¿verdad? Simón. Por mí, mis hijos pueden ser lo que ellos quieran. Si quieren bailar, que bailen. Si quieren ser músicos, que sean músicos. Si quieren ser un doctor, que sean un doctor. Pero que lo hagan. Yeah. Eso es lo que yo espero de mis hijos. Pero para eso yo tengo que hacer mi trabajo, ¿verdad? Tengo que enseñarles a cómo llegar ahí, a tener una buena actitud, como dice Chino, Simón. a ser responsables y enseñarles que, pues, a amarse entre ellos mismos y que nos amen a nosotros y Neta. que aprendan a respetar a todas las personas, a todo el mundo. Porque eso es lo que falta ahorita. Así es. Ahorita. Amor. Así es. Sí. Love, man. We need. I know it sounds cheesy, Yeah. man, but we need fucking love in these times, man. Sí, güey. Eso está. Please. Yes, ¿Y sabes qué? Yo Wow. a mi hijo, yo lo abrazo. Yeah, Yo Yo también. le doy besos. Bueno, no a ti, hijo, no. Yo abrazo a mi hijo. Vale, cabrón. Ups. No, yo a mi hijo yo le abrazo. Yo le doy besos. Simón. Cuando yo antes decía, ¿sabes qué? Yo a mi hijo solamente le voy a dar un beso hasta que tenga 6 meses y de ahí no lo voy a hacer. Oh, hell no. Pero yo ahí me di cuenta de mi error. Ujú. Dije, ¿sabes qué? ¿Por qué voy a dejar de hacerlo? Si yo lo amo, yo quiero mucho a mi hijo. Y hasta el momento, hasta la fecha, él me abraza, también me da mis besos. Y me siento muy orgulloso de eso porque le estoy enseñando que esa es una perfecta forma de querer también. Los I love yous. Los Sí. I love yous, Sí, tienen güey, que ser sí. muy presentes. Porque eso va al carácter, carnal. O sea, Así te estás enseñando a tu chavo de que no hay nada de malo demostrar tus emociones. Así es. Hay un lugar, there's a time and place to express your emotions, and it's okay. And you have to show your kids how to validate their emotions. But that's important that you show, que le enseñes a tus hijos, sabes que no tiene nada de malo que sientas afecto a tu papá, a tu mamá Yeah. o a tus seres queridos. Enseñar man, otra vez nosotros corremos en emociones, en sentidos, ¿ves? Tenemos 5 sentidos.
Some people say that we have 6. Well, I mean, but Yo siete. También se los llevó todos este güey. adentro. Deja para los demás, güey. ¿Quieres? Bácala. Yeah, but Ya que te dije, güey. Like, yo no soy de allá, güey. Pero if I was, I'm pretty sure I could do better than you. But go ahead. Prove it. but you know, we gotta teach them, you know. Chino, what are you doing later? ¿Qué cosa? No te creas. ¿Dónde vas a llevar? No. Dime. A un podcast, güey, de café con leche y piquete. No se lo he escuchado. Bien chido. Sin café. Sin Hey, café y guys. sin leche. Pero, do you guys think, like, what you guys just said right now, do you guys think that's gonna affect the kids, this generation, how they socialize with others? Es lo que te estaba diciendo. Es nuestra responsabilidad Yeah. de tratar de enseñarles a que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. I mean, it's a cruel world, you know what I mean? It is. Simón. It is. But there's always hope. There is always something that's going to push you to keep moving forward, Yeah. regardless of what's out there. Bueno, te rompo un poquito porque nos llegó un guest, cabrón. So, welcome, Lalo. Good to have you here, brother. Thank How you. are you, Nice to carnalito? How are you? doing good. Nice to be here with you guys. Hola, amor. Awesome. Yeah. And Hi. just to, ¿Sí? to finish with and to finish with my thoughts on Adrian's question, I think it's actually going to help them to show their feelings. Yeah. In a world, in a society that is creating problems. Yeah. You know, to be true to themselves and to You- be who they are. That's how I think. You know, another. What do you think? Oh, Chino? sorry. No, sorry about that. You know, another happen thing, again. another thing to teach kids that I believe is something good. It's enseñarlos a trabajar, Yeah. enseñarlos a que hay prioridades y que hay etapas donde puedes hacer un poquito más, as you get older. Simón. Pero saber que trabajar es parte de la vida, Sí. no que nomás es ahí a ver qué pasa, sino que you No, gotta- claro, güey. O sea, Yeah. enseñarles, you gotta show them how to work hard and work smart. You And know? to earn a living, Yeah. right? No, yo sé, pero go ahead, Lalo. What do you think about that, man? I mean, as far as kids being racist. I don't think he knows your question, bro. Yeah, I'm like, So, Mira, yo como que ya estaba aquí, güey. O sea, see. so o sea, Lalo, we were talking about. But let me read Chino's mind. A ver. Okay. Yeah, okay. See. So we were talking about váyanse la ñonga todos. how being a parent changes you or changes your perspective about life. Oh, man. And you know, because you have kids, right? Yeah, no, I have 3 girls and yeah, man. This is de los que sé. Hey, wait, I wasn't scared of anything until I had girls. No, Neta. freaking, even a fucking fork. I see a fork freaking hide that fucking behind locks and shit. No, like it's scary. It's like, I mean, a lot of like, Es más, güey, things that le tiene miedo a una de sus hijas, güey. Hey, a las tres. A las 3. A las tres. A las 3 y a la señora. Yeah, no, yeah. I mean, let's just put it this way, man. I'm back in the days. I didn't used to lock my doors, my house. Scary out there, you know. And but you guys talking about how to raise kids. I think showing good morals and be respectful to everyone. You know, I mean, kind of goes back to what we were talking the other day about religious. You know, I'm not really a religious person, but I just believe there's good and bad people out there. You know, and I'm trying to teach them to be good people. Yeah. But other than that, I know, like I mean, like in my other podcast, nowadays everybody has to work, so we se las mandamos a la escuela for teachers to raise them, and it's hard. Yeah. If you expect we go to work, we send them to school, we expect them to learn. Yeah. But we have to put our part too, you know. When we are home. Hey, that's well said, bro. Yeah. That's well said because the schools are not babysitters, man. No, yeah, and that's why I try to dedicate my weekends to the girls, Saturday, Sunday. What are you doing today? Because today, I just came back from a party with my girls, bro. There you go, brother. Yeah. How was the party? You know what? It's good. You missed it, bro. Yeah, want to send a shout out? No, porque they don't know I'm here. Right And you know what? One of Adrian's questions was, what do you expect of your kids as they grow? Yeah, what are your Hey, expectations? Like I said, I just expect them to be good people, hardworking. Hopefully, they don't have to work hard. Yeah. You know, that's why, I mean, I'm working, me and my wife are working our asses off to build some kind of foundation to where they don't have to work as much as we do.
and teach them stuff like financial, Exactly. which is something that my parents never Yeah. taught me. That And they you- didn't know. And yeah, they don't know. Yeah. I mean, they don't teach you in school, and it's something that Yeah. you learn it in college if you go to college, Yeah. and if you take the right classes. If you have the money. Yeah. Yeah, but you have to. But that's my next point. Yeah, if you go to college and if you can afford it, if you're that lucky or smart to get to college, Or dedicated. yeah. But on that But note, sometimes not even enough being dedicated because unfortunately, a lot of us Latinos, once you turn 18, you already have so many responsibilities yeah. that is just because we're like, that's just how we're raised. Well, And- shit, and- man. and- You're expected to. I fucking- Once you turn 18, you're expected to start paying your own bills. Yeah, You're right. like, yeah. Well, and it's- take fucking. and we're raised, and us as Latinos, we always want to give more to our parents, so we can screw ourselves there, también in the long run. Yeah. But But on that note, and I want to just touch base quick. I'm sorry, but like, oh, pinche, ¿cómo te llamas, güey? Pollo. does anybody know his real name? Pollo es Because- Bernardo. William Levy, ¿no? Latin. Nada más con unos cuantos colitos de más. Nomás le digas que Leonardo DiCaprio, güey. porque- No, nada que ver. Olvídate, ni lo menciones. Yo así como, "Ey, pues se quemó, No, güey, o se hundió el Titanic". Se llama Latin. No, es que. Se llama Latin Boiler. Aquí pinche pollito es un orgullo hispano, güey. Este cabrón empezó a trabajar desde los 8 años, le echó todos los kilos. O sea, este cabrón conoce lo que es chingarle desde morro, güey. O sea, no que los demás no sabemos, güey, pero o sea, se me hace cabrón de que a la edad de 8 años él tiene que echarse la responsabilidad de proveer por su familia, ¿me entiendes? O sea- And, I mean, I could relate to that, you know, like I myself, I didn't at age 12, 13, I didn't have to go help my dad, Yeah. but I would see him working, and I wanted to help. There'd be times where I would be like, he asked me, "Oh, do you have homework?" And I knew I had homework, but I saw him working, so I wanted to help him. I would just say no. You knew that he needed help. Yeah, I just wanted to help him because it's really hard. He's raising your fat ass. Oh, It's a lot of food. fucking shot, bro. Chingo, güey. Just to, Ey, güey, agáchate, esa pedrada estuvo dura. Oh, mira, güey, esas no son lagrimitas de gusto, güey, ¿eh? Ah, Este pero- listo. No, but I cocodrilo. mean, Pero- yeah, no, we está all bien, have- we güey. all- A ver quién chingado se protege de tu pinche next bully, culero. Hey, just to remind you guys, man, Ricky and Lalo, man, they're we're brothers. Man. yeah, we're We were. Son Mira, güey, hermanas. es más, te voy a mandar te voy a mandar las direcciones que le mandé a Tomás hace rato. Para que se vaya derechito a la mierda. ¿Sabes qué? Yo tengo una pregunta para Adrián. A ver. So, No, pero estamos peleando, güey. No, ya no se peleen, ya. Ya, ya. Cálmense su Mira, desmadre. ¡Amá! Cálmense su pinche desmadre. No, no te creas, güey. Mira, es más, güey, y no estoy gordito. Estoy pasadito de bueno. Dale, ver. You don't have kids, bro. I don't. Y tiene But- 27 años. Do you want to have kids? I do. Yes. How would you raise them? That's the reason why I'm asking the questions. Those are good questions, man. No sabo que. Yeah, 'cause you're never prepared for, man. Like, I mean, you cannot prepare. So I will say something. Actually, I was gonna be a father. Oh, shit. So, but unfortunately, she got a miscarriage. I'm sorry to hear So that. that wasn't able to, Sucks. it wasn't able to happen. Knowing the fact that I was gonna be a dad, like that was obviously that feeling is like heart beating. Like, Yeah. am I ready for it or not? I mean, at this young age, I mean, Eso es miedo y no mamadas, güey. Y yo también me acuerdo, también me acuerdo cuando mi señora se tomó el examen, la prueba del Simón. pregnancy. We were both there, right? She told me, she was like, hey, no me ha bajado, ya tiene tantos días. She's on it. She's on that. She knows her Yeah. cycle. So, what do you do? Pues vamos a comprar prueba, vamos, she did what she had to do. Y sí, salieron las 2 rayitas y a mí me llenó la cola de una rayita de canela. But it's Así crazy. I mean, just a rush of blood, Yeah. just ¿Y así sentiste frío y Adrian? caliente. Adrian, así. ¿Y así sentiste tú, güey? Un grito de canela por el chiquistriquis. oh, me cagué todo, güey. Yo, la neta, yo no lo voy a negar. Yo cuando me enteré con mi esposa de mi primer niño, Simón, nosotros fuimos a un centro y le hicieron un ultrasonido. Simón. Y por primera vez vi a mi morrito. Y yo no te voy a mentir, güey. Yo la neta lloré. Sí, Yo lloré, güey. ¿De Yo alegría, güey? ¿O pinche de felicidad. oh, okay. No, de felicidad, güey. Porque
Es algo bien chingón, güey, la neta. Es chido, güey. Es No, chido, but, pero... no, but it's scary. I'll be honest though. Like at first, I mean, I kind of didn't know how to react. Yeah. Because like I said, I was nervous. Like whether, man, I don't know. I mean, like, you know, the person that you're talking about, you guys were together for quite a while, or was it just? actually just 6 months. Was in the 6 beginning. It was very, Was in yeah, the it was beginning. still, Okay. you know, Sorry. in that At your age, it's initiation. like your love like partner and shit. Huh? Yeah, 6 meses. Wow. Yeah. But yeah, I But- was still like in the, you know, like I didn't know. And until next, you know, I was like, you know what? Fuck it. Yeah. You know what? I think I'm happy. You know, because I do want to have kids. Yeah. I want to have kids. I started seeing like, I always want a daughter. You know, I don't know. Like, I mean, yeah, a son as well. But like, I always like to see like, I want a daughter. Yeah. Yeah. You know what, Adrian? Ahorita que estás haciendo preguntas de qué es ser papá, otra buena pregunta para ti es, ¿qué clase de mujer te gusta? La que le diga que sí, güey. Que coma carne, güey. La que le diga que sí. Que coma, No vamos a decir una que coma hermafrodita. carne. La de carne y hueso. Sí, güey. Que coma carne. Ah, una que coma carne. Well, that's for sure. Hey, Ricky, you know what a hermaphrodite is? Hey, cabrón. Ah, her who? Hermaphrodite? No, güey. Hey, you guys are killing Adrian's vibe. Come on. No, I'm sorry, no. Hermaphrodite is a person with both sexes. No. Güey. Sí, ya no ocupas a nadie, güey. Todo respeto, you know, like I myself, we had a stillbirth at 8 months. And after you lose a child, you buried a child, the only thing that you could like hope is that they're born with health. Yeah. Yeah. They're healthy. Yeah. You're already ahead of a lot of people, bro. You're blessed Yes, sir. because there's so many kids out there Yeah. that are born with like unfortunately some kind of disabilities or and I mean Our brother, it takes it takes a really special kind of person to raise Yeah. someone with disabilities. Yeah. And, you know, on that note, when my son was going to be born, when my wife was pregnant, Yeah. she almost had a miscarriage at 3 months, but we were lucky enough that didn't happen. But at 8 months, they told us that he was gonna be born with his intestines out of his body, Really? that he was gonna have a mental deficiency, and man, that was the hardest thing that Here, man. that we had to hear. But you know what? My wife and I talked about it, and we said, you know what? If that's what we're gonna get, we're gonna love him as much as anybody out there. Yeah. And you know, when he was born, there was nothing wrong with him. Yeah, bueno, He is so gracias a Dios. perfect, bro, right now. Yeah. O sea, ¿de dónde sacan tanta mala información? Now that technology, Sí. You need a new doctor. Sí. La neta, we cry for so long, bro, because Sí, cabrón. having that in your mind, you know, cómo lo vamos a educar, cómo lo vamos a mantener, cómo vamos a poder sacarlo adelante, Yeah. Oye, cómo lo vamos a hacer sentir normal. Porque eso es la que nuestra sociedad nos enseña ahora. Una persona así no es normal y oye, pero no tiene que ser así. carnal, pero date cuenta de eso, o sea, toma en comparación lo que sientes tú, lo que sentiste tú en ese momento, o con como dice mi carnal, o sea, ya nomás, ya tranquilo, chingada. Déjate, Ricky. They're playing footsies right Stop playing footsie. Hace bonita pareja. Pero digo, think mío, about the way es you're el thinking mío. about it, the way Lalo was saying that all you really want is your kids to be healthy, because Así es. sadly he did that. Tú otra vez, pues. Hey, I'm jealous. Déjame uno también Dice, yo. aren't I the popular one today? Hazlo así ya más Yes, que para acá. have a leftover. Ah, it's ya, fine. quieto. Quiere tocar esa tercera pierna, güey. No, gracias. Favor que me haces. No, pero digo, a lo que hago y que le digo. Sí, güey. Como dice mi carnal, o sea, en esas duras dices, como dice usted también, estamos en conjunto en eso de que ahora pues dices, ¿sabes qué? Mientras salga healthy, Sí. con eso tengo. Sí. O sea, pero antes, güey, o sea, ¿cómo era la pinche mentalidad, no? Donde, a huevo tenía que ser, en los ranchos, güey, a huevo tiene que ser varón. Y si esa mujer, ya valió madre, una carga. No, but they want a man because they need help. El farm. O sea, They need help. pero me refiero, o sea, pero tú pensarías así ahora. Pues es que vivimos en diferentes tiempos. Yeah, es que antes tenía la gente tierra. It's- Y después ellos tenían una familia grande para poder sostener la tierra, ¿verdad? Sí, Las pero- malo la comida. You needed, O sea, manpower. Mira, para eso voy, pues, me refiero a cómo han cambiado las circunstancias, güey. Yeah. Ahora donde te vale madre, así tengas tierra, casa, porque Ahora ya o una sea, familia es de 2 niños, un niño,
ya Ahora de dos papás y dos mamás, papá. sí, a huevo. Y se Ok. respeta, pero o sea... Yo creo que sí podemos. I think we can raise a good kid. But, I mean, Regresemos con Adrián. no, yeah, Adrian, let me put What this kind of out. girl Let me would put you this out know? here, like out there, nomás. Just so you know, you can have 3, 4, 5 kids, and you could try raising them all the same. They're not gonna they grow up the same. Yes. Yeah. Yes. I mean, you can try to teach them the same morals to each kid, and they're not gonna be the same. They're different, of course. They're all gonna have their own thoughts, own beliefs, yeah. their own personality. No matter how much you try to push them, That's crazy. Because, DNA, man. and it's beautiful. It's beautiful because you fall in love with that. Yeah, I mean, after I lost my first kid, when my first daughter was born, it was hard for me to show kind of attachment to her because I was afraid of losing her. Pero poquito a poquito, she freaking won me over. Yeah, poquito a poquito, las caricitas, like little caricitas over here, Hasta que little se volvió smile. su domadora. Sí, güey. Que no sabes, güey. No sabes, ¿eh? No Ahorita me dice, Dad, I want to go to the zoo. Half an hour, we're already on the way. No, neta, se lo tenía a las 3 de la mañana pero jugando pinche hide and go seek, güey. Sí, ayer Así como en hice mi casa me cine. preguntan, ¿quién es tu domadora? Mi hija. No sé, Wait, no, hey, yeah. but do they all have special treatment? Like, do they all have to be treated differently? No, güey, what I'm No, saying. it's hell no. it's like Can't do that. I'm gonna tell you what I told my sister, my youngest sister, because unfortunately, we have a brother with Down syndrome. My parents paid more attention to him, and I told my younger sister, it's not that they love him more; he just needs more attention, and that's how it is in every kid. There's another kid that's gonna need more attention. But no lo hace un a propósito. It just happens. Like, your instincts. Oh my God, my parents give me more attention. I told my 7-year-old, don't think that que no a mi niño le tengo que decir ciertas cosas de cierta manera, porque a ti ya te las expliqué, like she'll get mad, like, no, pues es que you're doing that to Iván, not to me. It's like, but the thing is that lo tengo que hacer con él de esta cierta forma porque está más chiquito, él entiende de esta manera. Tú ya pasaste por eso, yo te hacía todas estas cositas, o sea, le tengo que poner cierta atención, de cierta forma a cierto tiempo. Because that affects, the kids, like later on when they grow up. Because you see, you have your intentions as a parent, but the child's going to see it differently because they're still developing their mindset. That's where I see where you're going. communication. I see where you're That's where your communication comes in handy, though. Yeah. Tu comunicación que le estás hablando, porque los niños son inteligentes. Right. Y no porque están niños no entienden, sino que se lo tienes que saber explicar. You gotta come down to their level. Y explicárselo de cualquier pinche forma, ya sea hasta con fotos, con drawings y shit, apples and oranges. Pero te tienes que tomar el tiempo para enseñarles. Porque si nomás... You know what I mean? Porque si nomás, es que tú no entiendes. Es que tú no sabes después. Es que no. Aunque no entiendan, se les va a quedar algo grabado, poquito. Yeah. It's just like at your work, and I'm assuming you're some kind of manager because you never look dirty, so muchas manos más suavecitas que las de mi vieja, güey. ¿Qué le estás queriendo insinuar? Sí, ¿O qué, güey? güey. Suavecitas, güey. Creo que esa es una carta de amor. Sí, sirve que no brasta, güey, no pase pinche lija. Nomás tiene No, gallos so, aquí en la mano. like every employee, I'm assuming, I just kidding, I know what you do. But every employee, you talk to them different, right? Yes, See? that is true, yes. We'll be right back. Well, going back, Adrian, man. We're talking about kids, man. You want kids, but first you have to have a good girl, women, to be a part of that. So how can you prepare for to be a parent? Well, again. Don't, bro. You don't. It just happens. Kids don't come with fucking with the Instructions. Instructions. Pero otra vez, Hey, wait, just property be man. financially stable and makes it a lot easier, though. pero ¿qué clase de mujer te llama la atención? Oh, that's important. That's important, man. That's a concept in itself, dude. Yeah. I mean, we could talk all day about that one, though. O sea, porque también, love is a beautiful thing. But prepare también, a esa manera, también es una forma de prepararse, mirar con alguien que tenga La misma metas. visión que tú. Sí. Exacto. Ajá, que But, tenga... una de las cosas que... Yeah, we go back to, que buscar. de poderte comunicar con ella, hacer planes, Que se apoyen. Que se apoyen, sí, eso es mucho. Right. That's very important para poder tener a good, happy, life, Stable relationship. relationship. Friends with benefits.
y darle a tus niños lo que tú quieres. Porque if there's tension, güey, olvídate, everything. If you have a toxic relationship, the kid is going to have problems. Period. You know, y ya ahorita... You gotta- Ajá. No, go ahead, brother. Go ahead. No, y ahorita pues es importante saber de que a nuclear family, that's my belief, A nuclear? the nuclear family es Yeah. el papá, la mamá, los hijos. Oh, it's like talking about like a family of superheroes or something. Sí, güey. Cuervos. Ay, Yeah. A nuclear, o sea, una familia de núcleo, Ajá. Núcleo familiar. no nuclear. Yeah. No. Yeah. So you gotta know that you have to have a healthy relationship in order to be able Yeah. for your kids to grow up in a good environment. ¿Y sabes qué? Te voy a dar. well, it's nice that he said that because I mean, the other day I was driving home and I was thinking about Adrian. I talked to him. Ay, Like, güey. hey, güey. Sí, güey. Pues Yeah, I Get a was thinking room, about bro. Adrian. I spoken to him a few times, outside of podcast, and he's a person with ambition. Sir. So many ambition. I was thinking, ¿Qué hace aquí? Para la what I tell chingada? you, that fool either has to find someone that loves business, like Yeah. real estate or freaking investing or Es something. que ahorita- Because if you talk to Adrian, it's all about like Yeah. bettering himself. Yep. Yeah. Es que ahorita hay mucha gente que dice, hay mucha gente que dice, Está chillón, "¿Sabes Got your qué? back, bro. I got your back. Yo voy a ir al club, I'm gonna go to the bar, I'm gonna go donde dices a ver si me encuentro a alguien or whatever, and you see the best twerker, in the dance floor and shit like that, the cutest girl or whatever, and then you're like, you know what, I'm gonna go talk to her. Y pues da la casualidad que pues she might twerk really good, pero de ahí no sale. No, because It's a- Mira, y no todas, porque pues, No, pues obviamente no todas, no todas. porque algunas escuchan el podcast. Y no todas. Yo te voy a decir algo, Adrian. La experiencia que nosotros estamos diciendo Yeah. is based on a nuclear family, like Yeah. Chino is saying. But times have changed, and you may have a different vision. That's very true. No, but yeah, like You could raise my nephews, bro. I still think it almost every day. Está bien, güey. no, but like when I date though, like Nah, Hostias, güey. like when I date, I wouldn't do that to him. I do find like I ask myself, can this woman be the mother of my children? Yeah, there you go, man. You know, because I see it like, okay, I see how she is now, but could she be the mother of my children? I don't. If not, I like kind of like, I'm just gonna go like, well, I'm just not gonna waste my time. And it takes a long time. It takes a lot of time to know a person, man. And even then, bro, even when you know them, you still don't know them. It's Even- until you live with somebody and you Yeah. actually get to know each other's quirks and all that bullshit, and you realize that you have to think, you know what? Is it something I can get past, or we can actually work through this, or is it somebody? Because if you're with somebody, they don't want to work through shit, and it's pretty much la mentalidad de ahorita de que, oh, this is how I am, you're not gonna change me, and this is who I'm gonna Me, be. Ya te la me. pelaste, güey. You're not Yeah. gonna change shit. We live in a me society. Right. No. You wanna So you be gotta- me. No, I mean, I just told Ricky the other day. It was this morning, güey. Es que yo soy romántico de corazón, güey. ¿No? Sí. I think that if you, Eh? bro, you shouldn't hold back, man. Él miró If you rebelde. meet a girl you love, I think that you should, like, or like the attraction, I think you should hold back, you know? Okay, so I mean, you're gonna get to know her as you go, you know? You can't go in with a mentality that, like, start checking Yeah. off, you know? Because Right. then you're just fucking picking a lot of defects right away. And the thing is that could people keep you change. from just so we're actually clear, getting to just so know. we're clear, he said checking off. Mumbled a little bit, bro. No vayan a pensar que este güey. Esa madre también. Oh man. No, but sabes qué, güey? No, but in that's a whole different scenario, bro. Sí. Because I'm coming off of a divorce. So to me, it's a relationship after like 16 years of pretty much giving it everything. We both gave it everything we had, but it didn't work out. So at this point, it's like, you know what? Do I really want to put myself to the whole notion of getting to know somebody, getting through that section of where you start all the compromising and everything? Nah, bro. To be honest, right now my mentality is, you know what? I have stuff that I've been wanting to do for years that I put it off, and now's the time to do it. I'm gonna work on it. I'm gonna do what I want to do, what I need to do, and work. For me, I'm working on myself, and I'm working on showing like giving more of myself to something that I enjoy doing. Mhm. It's all about me growing as a person, and in the process, me growing as a person and Yeah. building something greater than myself, so I can give that to my kids. Yeah. Because, like I said before, my whole my expectation for my kids to be happy. Everybody has their own opinion about what their children should have or what's their expectations towards them. Right. My expectations for them to be happy, and I want them to realize that, you know what,
My dad busts his ass. He works. Thankfully, I earn a decent living to take care of everything that I gotta take care of. Plus, I get to actually invest in what I enjoy doing, and on top of that, I get to share it with some great people. And honestly, that's good. That makes me happy. If I can find somebody that actually enjoys being around this and being around everything I do, and actually can grow with me as a person or grow with me as a partner, because that's what you need. You need somebody you can grow with. Exactly. You don't need somebody that you're gonna. Ya se acabaron los tiempos de esos donde dice, ¿sabes qué? Well, I'm gonna take care of her and she se va a quedar en la casa and we raise the kids and all that. No, bro, because now it's not about you taking care of her. It's about you guys looking out for each other, growing together. Yeah. And if you have a wife that's gonna be at home 24/7, dude, she has to really love being at home and being a Susie homemaker, bro, because that shit's going out the window. Hey, you know what, Ricky? With my wife, He dicho. my Se punto. tenía que decir y se dijo. Sí. Yo también, cuando mi niña nació, mi señora, she went through a little bit of a postpartum depression. Sí, porque los niños nacen, ¿verdad? Sí. Un pinche punto. You know what I mean? You know what I mean? Que no te la instalaste, güey. No, carnal, pero disculpa. Go ahead. Fuck, ¿qué chingo estaba diciendo? Cuando tu niña nació, your wife was going through some Oh, yeah, depression. a little bit of a postpartum. Thank you, Ricky. Yeah, yo sí pongo Me atención. interrumpiste y después me dijiste que estuvo bien, gracias. Postpartum depression. Por eso los quiero, cabrones, a los 4. Yo- She went through a little bit of postpartum depression. There's nothing funny about that, man. But it's No, not at all. Not at all. it's hard, bro. Yo en ese tiempo, yo empecé la unión. Yo creo que me lo empecé como a los 27 años. I think it was your age cuando empecé la unión. When I say union, carpentry union, it's you go through a 5-year apprenticeship program. So you're the gopher. You go get this, you go get that, you bring me this, you do that. En tu mente estás diciendo, okay, o me voy a hacer otra cosa porque yo no quiero estar regañadas, o me espero y para to earn a good living. Son chinguizas, güey. Son chingas, güey. It's like joining a gang, basically. A huevo, güey. Sí, Sí, eso, you gotta earn your place. You Yeah, gotta earn but it. it's mentally, a lot mentally too. Ajá, Tengo exactamente. entendido que te tratan como mierda, güey, la neta. Como mierda, güey. Y después yo tuve I had an old school, foreman. Ese güey no sabe sus derechos, güey. No, en serio. Dude, You can't talk to me like that. madre, güey. Acababa de Yeah, let agarrar me mi... give you my union rep number, bro. Exactamente, mi madre. I'm gonna call PG Human Y sabías para Resources. dónde ir, ¿verdad, güey? Por eso. You kid, hey. Acababa de agarrar mi green card, so no. I was fresh into that. Yo te digo, mi horario es casi siempre me he despertado a las 3 de la mañana. Y a veces, y a veces llegaba a la casa como hasta las 6, 7 de la noche. When we had a lot of work, a lot of overtime. Lo que voy es de que mi señora le dio un poquito postpartum depression, so a un punto she would be like, the thing es que yo miro a mi niña, no siento nada por ella. I don't feel that motherly love. ¿Qué chingados voy a decir yo? Que le digo, me enojo, no me puedo enojar. ¿Verdad? O sea, yo le decía, mira, esta chiquita, dale un añito, ¿verdad? Cuídala, dale lo que le tienes que dar. I'm grateful también for my in-laws, porque ellos siempre nos están ayudando mucho. They've always been a part of my little girls, my little girl, my little boy. Pero yo como me iba al trabajo, me iba con eso en la mente. It's hard. You don't pay attention. You're climbing walls. You're doing kind of dangerous shit. And then you have that in the back of your mind. Llegas a la casa y estresado del trabajo, y llegas a la casa a ver cómo está tu esposa, no nomás tu newborn, pero tu esposa. Obviously you feel for her. Yeah. You gotta do things that you do not know para poder ayudarla a ella también. Y lo culero es que te sientes inútil. Inútil, sí. Ya. Y eso es lo que chinga, güey. Yeah. Cuando sientes inútil. ¿Cómo es? How am I Así te going to va. fix it? Yeah. Gracias a Dios, she loves my kid. She's a beautiful wife, a beautiful mother. I love her to death. Yo le he dicho, ella no me cree. Le digo, yo sin ti I'll fall apart. I cannot function without you.
She's like, I don't believe a word that comes out of your mouth. Es que no te Told me the conoce, same güey. thing, güey. Told me the Mamón, same por thing, mamón, Chino. Yo, por ejemplo, en mi caso, Adrian, mi esposa está conmigo desde que yo no tengo nada. Yeah. Me conoció sin trabajo y aún así decidió estar conmigo. Apenas empecé a trabajar y decidió casarse conmigo. I have made the worst decisions financially and in my life, and she's still supporting me to this day. And I have nothing but to say about my wife. As you I ride or can- die. Yeah, Right. I can't, and like Chino says, if my wife wasn't with me, I wouldn't be able to function because she compliments me. Yeah. She's that person that I want to spend the rest of my life with. And don't get me And wrong. I'm very proud of that. We've had our ups and downs. Yeah. I feel like we almost went through a divorce. De un extremo al otro, ¿verdad? Yeah. But it's true. But I love you, baby. I love you, baby. Made it. Ahorita, ¿verdad? Again, because of work. Because of the demand. Yo llegaba tarde otra vez a las 7, 8. No, pues es que tú no me ayudas. No bañas a los niños. No haces esto. Y pues yo, pues, cabrón, pues ¿a qué horas? No estoy. No, pero... No estoy. No, ¿verdad? no, but you see, Es la desesperación, güey. No, claro, yo la entendía y por eso no me podía. Obviamente, pues sí, me agüitaba, pero yo nunca. I never disrespected my way. Yo nunca le he dicho tonta, mensa, estúpida. O sea, ni es. Así te va, güey. Bueno, huevo? sí. Sí. Pero pues obviamente, I don't like to disrespect my wife. Pero nunca. Otra vez, es mi, No, leona, claro. es mi leona. Yo le digo mi leona. no, but you see, though, I don't think it's the fights or the arguments that end the relationship. I think it's the fact that they don't communicate Yeah. to keep going. Definitely, yeah. See, arguments are necessary, though, bro. Yeah. They are. Arguments necessary but the thing is that if you're gonna argue, what are you gonna resolve? Yeah. Because when there's an argument, there's something, there's an underlying reason why that argument's happening. Either she doesn't feel understood, either she feels left out, or she feels, or either or she needs something. She needs to get something from you. You need to figure out what that underlying reason is and figure out how to solve it. But it's not always easy. There's always going to be arguments. But sometimes you do need those arguments to get that shit out of the way. Otherwise, it's going to collect, it's going to fester, and it's going to come out even worse down the line. And you know, I've been with my wife since 2005. Verde? No te creas. Pero se siguió como por 4 años antes, güey. Sí. No, yo contamos esa historia, güey. Yeah. Ese güey iba como flash, se pasó como 2 pinches. Ana, you're dos liquor listening? stores. You're listening the full brand? Or fucking flu, no sé por Or qué. Chinos. The fucking superior, like fucking like 10 miles just to get your Gatorade. You know? Coca, era una coca. Era un Gatorade porque That I only, remember I saw him coming back and like, why are you fucking so fucking sweating? not only that, quiero que sepas, Anita, está escuchando el día que Si le eso no es diste amor, el güey, sí. yo no sé qué es, güey. No, el día que, Sí, el yo día que estaba- le dieron el sí a Chino, ta madre, estaba por las nubes el Ah, cabrón. güey. Your birthday, ¿no? You know, It was on my birthday. Oh, ta madre. Este güey celebra el día que le dieron el sí, no su birthday. Nah, No. she ain't dumb, bro. ¿Qué onda? Para no tener que darle su regalo a él, güey. Man, you have to give me every year a mí. Oh, mejor. yeah. Ana también dice saludos y qué chida por las tazas, muchísimas La gracias. neta, sí, está bien chingón. Y Ya, otra thank you, docena Ana. si fueras tan Tiene que amable. Mi esposa quiere una. Thank Okay. you, Ana. La neta, Okay. muchas But But gracias. Adrian, going back to you, brother. I think you can never be prepared to be a father or a parent. But I think you can prepare yourself to find the right person to have your kid with. No, but let me give you an advice that my dad gave me. If you have problems with your wife, don't fight in front of other people. Oh, yeah. Yeah. So y you hablando, fix your problems at home. And Yes. yeah, I mean, I had people come up to me and be like, "Hey, you and Carla don't fight." Que no, you guys haven't seen it. Yeah, show him the bruises. They're like, how Show can, him you the guys, bruises. yeah, how can you guys don't fight? Like, what do you mean you don't fight? We fight. We have arguments. You just don't see it. Yeah. You know? Mi mamá, ahorita hablando de jefitas, mi mamá también siempre se me quedó pegado que ella decía, o dice, una relación no es 50% y 50%, como mucha gente dice, oh, you gotta give your 50, she has to give your... No, es 100% de tu parte y 100%, 100% de su parte. Porque otra vez, 50%, just like a test, it's You're fail. half-passing it. You fail. That's an F. 50%, if you got 50% on anything, it's a big ass fucking F.
I just said that earlier, you know, you gotta go all the way in Chino. Ajá. Making sure my microphone's working. O sea, lo mismo. O sea, lo mismo que dijiste tú, pero al revés. O sea, no volteado. es lo mismo, pero es igual. Pero es lo mismo. You just said different words nicer, pero está bien. Te doy un pinche clase, güey. Luego te voy a decir feras, güey. Síguele. Bueno, güey. Yeah. Now I do have a question back on. ¿Otra, güey? Ya, no chingues, de veras. Vas a comenzar a cobrar, güey. ¿Cuánto cobran los therapies, bro? This is some life coach shit right here, bro. Díganle, miren la pinche lista que trae. It looks like a scroll. Se le acabó, pinche. ¿Fácil de compras o qué pedo, güey? All right, next one. It's back on raising kids, right? So now you guys are the ones that have kids. Now, Lalo, you have daughters, right? Yes. Same thing. Well, all of you have daughters, right? You don't have kids, you only have daughters. Okay. Este But cabrón. how different is it in raising a boy than a girl? Is that It's different, yeah. Yeah, it's different. My little girl, she's my princess. She's my... Yo la miro... Lalo's my princess. Mine too. You're my queen, bro. ¿Cómo se dice? Hay respeto, hay respeto. ¿Cómo se dice perro femenino? ¿Qué onda? ¿Cómo se dice perro femenino en inglés? Oh, una... No, ni mejor ni digas, se van a ofender a alguien. Pero sí. Witch. Um, Say witch with a W, bro. Yeah. what was the question? It was different between raising a boy and a girl. Oh, yeah, there you go. No, girls are princesses, man. Ella es mi pétalo de rosa, you know, she's delicada. No es lo mismo por eso. That's the thing, though. My girl, I tried to spoil and raise some like fucking like a princess, like my 6-year-old. But she's a fucking badass. She's just fucking. Le gusta estar en la tierra, and I'm like, hey, ponte un vestido. She's like, no, I want my tennis shoes. So I could be running like Sonic. I'm like, Yeah. Sí. I mean, yeah. Yo Bro. a mi niño no le pongo yo chores y yo no los ando cuidando de que ay se ensució, límpialo. O mira, no te quites los zapatos. O te vas a ensuciar ahí. No, ni madres, que se ensucien y al final del día su pinche baño. Sí, yeah, man. I'm the que, same way. que le den hasta donde puedan, pero que se diviertan allá afuera y que estén jugando. Let kids be kids. Yes. Yeah. Yeah. How do you guys discipline? Oh, you ever heard of la chancla? Sí, güey, ese. Nah, hey, Eso no lo podemos hablar. yeah, we got this right here. Yeah. En ese nomás Eso no se puede. se va a escuchar nomás puro pi. Nah, güey. A mí me crearon una puerta de chanclas, güey. La neta. ¿A quién de nosotros no? Bueno, nada más a Adrian. Well, I mean, No. no. Adrian, No, 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 la no, chancla. yeah. Puro Cálmate, güey. Yo miré cómo iba Ricardo, pura madre, decía lo mismo que decía él. Ahora, No, y empecemos a hablar de ese, güey. Una vez que me dice mi jefa, yo tenía como unos 11 años, güey. Y que me dice mi jefa, dice, Ricardo, ven para acá. Yo, como chingo, a comer mis huevotes, me di la media vuelta y walked away from her. Y dije, pues, ¿qué va a hacer? Está acostada. De que se levanta, ni modo que me alcance. Primero me alcance. Y no, en cuanto veo, nomás escuché. Y mocos, que cuando escuché el pinche, dije, ya viene la chancla, güey. Que me agacho. chancla voladora. En cuanto me agacho, nomás la chancla la paré. ¡Pah! Y dije, oh, ya. Me la esquivé. Por un segundo dije, me la esquivé. Que me doy la vuelta y se me olvidó que tenía 2 chanclas. No, Pues, no un manches. mat- A mí mi jefa me partió 3 escobas en la espalda. Cálmate, Sí. güey. ¿Saben oferta o qué pedo? Creo. Pero la neta dolió bien culero. Chingue. Sí, por ejemplo, a mi jefa no le gustaba que... ¿Ves que allá en México hacen bailables para el Día de la Madre? Sí. Ay, no me chingues, güey. Sí, güey. No le gustaba que me metieran esas madres. Ah, yo pensé que porque le bailaste mal el día de la No, madre. güey. Le odiaba que nos metieran en eso. Pero ahora entiendo por qué. Porque no teníamos dinero en ese tiempo y no podía No. pagar los vestuarios o lo que se tenía que llevar para la escuela. Simón, Y pues, ¿quién es el primero que levantaba la mano en la escuela para decir, yo quiero hacer algo para mi jefa? Pues, ándele, güey. y pues mi jefa se encabronaba. No le estoy diciendo que estaba bien lo que estaba haciendo, pero pues esa era su forma de lidiar con su coraje. O sea, lo entiendes. Sí. O sea, tu mamá debe decir, ¿sabes qué? No hay varo. O sea, te decía, ¿sabes qué? Simplemente no. Exactamente. No, Mejor es- me rompía la pinche escoba en la espalda. Y fíjate que hubiera estado There's- más barato que te pagara el vestuario que las 3 pinches La cosas. neta que sí. Digo. Hey, but there's some kids that need, spanking. Pollo, por ejemplo. No te creas. No, mira, yo era uno de ellos. Yeah, güey. yeah, Yo sí me necesitaba mis chingas, la verdad. Yo sí me pasaba de la... Yeah, like I said, if not, man, where would you be, bro? Yeah. Pero No, ¿sabes la qué? neta sí, güey. No, al chile, güey. Las disciplinas. No, tú acabas de llegar, tú te esperas. Take a number. Take a Tú no number. tienes voz ni voto. Take a number. No, no, güey. Mira, es pinche clavadote, ¿no? Que me eché, no sé ni qué chingados están No hablando. te creas, mira, Chino. Tú estabas jugando, tú adelante. El micrófono es tuyo. Sí.
Ok. Simón. Ya se me olvidó qué chingados estaba. Tráete una escoba ahorita que estamos a acordar. ¿De qué están hablando? Discipline, discipline. Primero Oh, ya, los ya. chanclazos Sí, y luego güey. los escobazos. De que vuele la piedra en la cabeza. Simón. Si le vas a disciplinar a un niño, es importante, otra vez, go down to their level, a ponerte en una rodilla si están chiquitos y decirles por qué los estás regañando, por qué los estás disciplinando. No nomás es un pinche madrazo en la cabeza. ¿verdad? Obviamente no le vas a pegar a un niño en la pinche maceta. Pero aprenden, güey. Pero en la maceta no. No, aprenden a agacharse cuando tienen madrazo. Yeah, No te creas, no te les tienes que saber enseñar por qué los estás regañando. Que de dónde fue donde la calabazaron. Sí. Porque hay gente que nomás les dan madre. No, y da, pinche putazo, Simón. lo avientan allá por allá. Y And traumatized. ya, ¿qué chingas pasó, verdad? Pues sí, le estaba aquí poniendo esto, pero ¿por qué? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no puedo agarrar eso? Simón. So No es válido. But if you spend enough time with your kids, I think just by the tone of your voice, sometimes they know they messed up. Yeah. Cállate, güey. Sí. Mi jefe ni con tu al tono de voz, con mi jefe con la pura pinche mirada se Sí, cargó por la eso te digo, chingada. I mean, if you spend enough time with your kids, I mean, you're talking to them like, how you doing? And when you see something wrong, we be like, Quítate. hey, and daughter's name is Ariel. I was like, Ariel! As soon as she hears my voice, like, change the tone, she knows, she reacts and she knows. She either undo what she did or apologizes, but they know. I want to say. Te cambia la voz también, eso, ¿no? Que sí. Pero este güey no le ha cambiado de la voz desde que tenía 11 años. No lo veo que se enoje. If people Hey, really I'm 12 years old. Hey. La forma en Mocosos. la que yo disciplino a mis hijos, y no me van a dejar mentir, cuando estamos encabronados, no nos damos cuenta de lo que hacemos. Yeah. Y Cierto. desafortunadamente, nos desquitamos a veces en los niños. Cierto. Yo Ah. muchas veces trato de poner atención en lo que estoy haciendo cuando Cierto. estoy enojado. Y si yo sé que la riego y le digo algo a mi niño que no le tuve que haber dicho, voy y le digo, ¿sabes qué, hijo? Discúlpame. That's very important, man. No fue mi intención gritarte, no fue mi intención pegarte. Es simplemente que estoy teniendo un mal momento y hiciste algo que no me parece que esté bien. Y te me Y atravesaste. exactamente. ¿Lo dices en Pero español, güey? en ¿En español? inglés, Oh, porque En las dos, güey, porque my no te- daughter don't understand Sí. in Spanish. Perdón. To be like, y, Mis hijos tampoco. y le digo, ¿sabes qué, hijo? Discúlpame, no va a volver a pasar, pero también quiero que tú pongas de tu parte y trates de hacer las cosas lo mejor que puedas. Y si te equivocaste, quiero que me digas, papá, me equivoqué, necesito que me ayudes o qué puedo hacer, y con mucho gusto te ayudo. Sí, eso de enseñarle a un niño que, enseñarles a perder, que no hay bronca, ¿verdad? Simón. Eso de perder en cualquier cosita, ¿verdad? O sea, no, Ya, it's not very important. Y aprender a tus errores, güey. O sea, todo el mundo la va a cagar. Todo el mundo, vamos, como dice Chino, el chiste es no vivir con diarrea, güey. no, ya, Pero, o sea, la vas a cajetear de vez en cuando, güey. Pero el chiste es, hay que enseñar a los morros, ¿sabes qué? Ok, la regaste, no hay pedo, las cosas pasan. sí. Fíjate que escuché una anécdota hace tiempo donde dice un cuate que llegó a la casa de un amigo y estaban sentados dos en la mesa, estaba él, su esposa y los hijos. Y dice el camarada que él estaba a punto de recogerse, a recoger, qué sé yo, la salsa, lo que sea, pero lo que iba a agarrarla, el chavito corre a levantar un vaso y tira el vaso con jugo o lo que sea, pero el chavo se agüitó. Y el papá se empieza así. ¡Hijo de! No, y el chavo dice, el papá se dice, no, hijo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Ten cuidado de que la fregas. Dice, no, espérate, no hay problema. Dice, no pasa nada. No, es que el niño tiene que saber mejor. Dice, no, el problema no es ese. O sea, tómalo de esta manera. Más adelante, tú cuando estés viejo, y si se te tira algo, se te hace justo que tu hijo te empiece a regañar a ti. Yeah. Y dices, oh, puta madre, pues no, ¿verdad? O sea, le estás enseñando a tu hijo que cuando uno comete un error, o sea, no, tienes que ya, te sueltas la greña, güey. Se Sueltas acaba el pinche- mundo. Sí, se acaba el pinche mundo y la cosa no es así, güey. Yo llegué en un punto donde sí, o sea, típica, como a mí, güey, de morro, estaba chiquillo. Ya sabes que no escuchas esa pinche historia, güey, me cayó el 20. Y de ahí para acá, que estaba chavo mi niño, estaba como unos 4 o 5 años, güey. Y de ahí se le tiraba algo, y ¿sabes qué? Y me miraba así como que, ching, la regué. Y dice, no, Sí. espérate, no pasa nada. Tiraste jugo, no hay bronca. Agarra un trapo, lo limpiamos. Yeah. Que se cayó el vaso, se quebró, no hay bronca. Mira, así se limpia. Ujú.
Y ya, no hay pedo. Yeah. Al pinche vaso lo compramos. ¿Tú estás bien? Lo primero que se le pregunta a tu morro cuando se comete un error o se lastima o le pasa algo, ¿sabes qué? ¿Estás bien? ¿Sí? Ok, lo demás no hay pedo. Lo demás se arregla. Lo demás se limpia. Pero enseñan los chavos, ¿sabes qué? Don't lose your shit when something goes wrong because that's really a life lesson, dude. Yeah. When you get older and things start going wrong, what do? You lose your shit and you do nothing about it. No, You know but- what, Ricky? You También. normalize that stuff. Exactly. Y ahorita que dices, as you get older, because we will get older. And Si we Dios want to quiere, have... Ay, güey, no, güey, ¿a poco? We will. O sea, nos También nos hacemos, dimos güey. licencia. También hacemos. I'm gonna quote those words. Pura pinche sabiduría. Se como- me viene abajo. Pero, Dice Chinoisms. You know what I mean. I mean, You know what I mean. That's a t-shirt, man. Yeah. No, dale, Chino, dale, dale. ¿Qué estoy diciendo? Otra vez. we will, we all get Ah, no me dijo older. nada. Hay que mandarlo con el doctor porque este güey ya no sabe invertir. Se me va el avión. Dile, Chino, dile, ya no me dijo nada. Se me va, Que le diga. se me va el wifi. That's contagious, huh? No, pero estamos hablando de los moros que cuando que no vivían con diarrea, güey. No, eso no con ese. What you said, Ricky, you get older. That's why you have to have a good relationship with them, man, because they're gonna take care of you. You know, ojalá que, you take care of you. Ojalá that they do take care of you, man. And make a contract, bro, porque... Because if you're a thick, you shit your pants y no te cambian unas 3, 4 vas a rozar, güey. si ahorita no aguanta, güey. Quiero ir al baño. Hijo, quiero ir al baño. Quiero ir al baño. ¿Y a mí qué pedo? Bro, vas a escuchar, güey. A limpiar el No, depende. pero ¿sabes qué, güey? Y eso, ¿sabes que los chavos ven eso a través de los Yeah. papás? O sea, como tú tratas a tus papás, es como tus hijos normalizan el hecho de cómo te van a tratar a ti. Huevo. Sí. Como otra vez, acabo de llevar a los chiquillos a Disneyland. 2 weeks ago or something. Ay, Este güey güey, tiene Dinero, güey, perdón. No te miré, güey. vato. no te miré. I went to the most horrible place on earth, man. That thing sucks, dude. I swear, No, pero es que, hey, wait, Disneyland, we love Disneyland. It's just for laughs. No, hey, Chill no. out, chill the fuck out. I didn't like it that day, man. Es que when you go, it's not for you For to you. have fun. Yeah, It's for definitely. your kids to have fun. Yo no sé cómo hay Sorry pinche que gente. te caí así, güey, pero que nos van a demandar, güey. Pero mira, no, ni madres. De por sí no tenemos nada. No, but it's crazy you say that, Lalo, porque hay mucha gente que no va ni con pinches niños. Ey. Es que solamente así te diviertes, Y güey. de nuestra edad, de nuestra Sí. edad, Ricky. Simón. Ya sabes, De nuestra- la gracias. edad de Lalo. Gracias. 30, de 30, ¿cuánto? 50 y... 35. Medio siglo. Como decíamos, güey. ¿Tú también, culero? 19th century? ¿Me está viviendo los madrazos? ¿Y cómo vivió Moisés, güey? En ese tiempo? Un día a la Ey, vez, güey. güey, ¿cómo veías a los dinosaurios? ¿Cómo le hacían, güey? Did Jurassic Park get it right? Ve, uno por ¿Desde uno. cuándo conoces a Chabelo, güey? Uno por uno, cabrón. Uno por uno. Not age, Sí, man. quedado. Che bola de bully. Oh, God. Uno viene a dedicar su tiempo. Esas tus mamadas. Ya se me olvidó lo que está diciendo, güey. Qué bueno. Ya sé, Pinche ruco. quieres presumir, güey, que tú estás en Disneylandia. Sí, güey. Tienes dinero, güey. Vi haciendo stickers, Union Money. Ya. No, y que... Me hicieron el paro, que- güey. Me metieron, güey, ilegalmente. ¿Cómo ¿Otra vez? Sí, güey. Yo estoy acostumbrado. Güey. Se me hace normal. Este, Se me hace difícil. Coyote da allá para Disneylandia. ya quiero ver el día, güey, que estés con el pinche pañal todo Está rosado. más caro estar en Disneylandia que acá en Estados Unidos, ¿verdad, güey? A huevo, güey, sí. No. Güey. ¿A qué venís? ¿De qué venimos a Estados Unidos? ¡A chingarle! A ver, a Disneylandia, a ver a Mickey Mouse. But, hey, you know what? Como le digo a mi señora, a mis I know what you coworkers, you know what I mean? Le digo, hey, I might not like it, whatever, pero yo le estaba tomando fotos así como cuando te toman a los vatos que se portan mal cuando van a la policía y no de... Oh, tú sí la regaste, güey. Mugshot. Un pinche mugshot, ajá, un mugshot, güey, para que dijeran, no, pues, yo te llevé a Disneylandia, mira. Estas son las fotos, esta es la prueba. Ponte a lavar el carro, ¿verdad? Ponte a lavar los platos, haz algo. I love you, but you gotta be responsible for some shit, man. Okay, next time, dude, you want pictures, hire CCL Productions. That's Simón. right. Yeah, definitely. We do videos, güey. Güey. Ustedes se compran el ticket. ¿Qué daño, pa?
Oye, ¿sabes qué? Bueno, Esa vamos a hablar madre después. como de eso, $200. No, pero- ¿$200? Casi, como 150 Al mes. más. Pues que compraste acciones a Disneylandia, ¿o qué pedo? El Hopper, es the Parker. Hopper. Parker. ¿Sabes qué, güey? Si digo, con trabajas voy un día, güey. Tú quieres a un parque, voy a ir a dos en un Puta pinche madre, día. güey. Yo no es Hopper. Ya sé por qué sí dice Hopper, porque pues it felt like I was hopping. Oye, güey, no, es que acabas big one. con callos encima de los Hombre. callos, güey. No, después tenía que ir a trabajar el siguiente día. No. Pues supuestamente yo dije, mira, vamos un miércoles cuando llegó menos gente, se me río ahorita la chingada. Me da una pinche risa. hijo de- ¿Y qué tal te fue un miércoles? Así de miércoles me fue. Y hasta dijimos, ok, nos vamos, agarramos un día donde cierran a las 12. Yo no sé por qué chingos agarramos. Anyways, and then we went when people are in summer vacation. So there's even more people. Yeah. Pues así estaban. Después mi niña la hizo de pedo en el The Little Mermaid Ride. La hizo de pedo, güey. Estaba asustada en el Little Mermaid Ride. No. Dude. Okay, so check this out, man, because I was so My mad. daughter's name is Ariel. Dile, diga. Dale para acá, güey, a ver cómo le va. Talking about disciplining or whatever. I wanted to discipline her at that time. Pero no se puede porque pues, hay chica. Hay cámaras. Cámaras, güey. Hijo de cámaras ahí. Sí. A huevo. So I was like, Face párate. recognition. Párate. Yo nomás le decía. Por si pases talibán, güey. Oye, güey. Desde que sales del freeway, pinche cámara. Mira, güey. Mira, güey, tú nomás gritas a los cuatro vientos de baja la raja, tenían bajada. Y se voltean todos. ¿Este güey viene en serio? Oh, shit. Les tienes que decir como me decía mi mamá. Espérate que lleguemos a la casa. Les vamos a comer un pollito. Ah. Y yo, Oye. un pollito. Es feliz. Oye, pero qué chingón, ¿no? Este güey se esperaba hasta llegar a la casa. Estás ahí llegando al carro, güey. Es más, a veces te vi intermission, güey. ¿Sabes qué? Vamos al carro. No, pues es que nosotros no teníamos carro, nos íbamos caminando, o sea, no me podía ir chingando en la calle. Pero sí es cierto, sí es cierto. En el autobús. Pero cuando llegaba a la casa, no manches, no me la acababa. Espérate que lleguemos al pollo. micro, cabrón. I mean, no offense to anyone. Ahorita, güey, no, espérate que llegue el Uber, hijo. No offense to anyone, but you can't enjoy Disneyland in one day, bro. No. Y menos pinches dos parques como de Ricky. A huevo. I Oh, mean, hell no. No, I didn't have fun. There's no, even for, I mean, the long lines, it's not worth it. Nah. It's not worth it. Nomás Eso otra tú vez. vas, eso. Lesson learned, don't go to Disneyland. No, the thing- hey, no, güey. get- Y menos hey, ir a conocer a una no, vieja. Nada, te creas. I got the fast pass. You can afford the genie pass. So 10 minutes. Yeah, the genie pass. So 10 minutes out of a 150-minute line. Perfect. Sí. It was worth it, actually. But you know, that's funny, man, because now that I think about it, digo que mi niña. Wait till you have wife and kids, bro. A ver qué le pasa a tu Genie Pass. Yeah. No, Dile, cabrón. Dude, no, mi but niña. that's why you gotta prepare. You have to find someone. I mean, a mi daughter se la hace natural. Let's go to Disney. All right, I tell my wife, I'll schedule a freaking reserve a yeah? date. Yeah. I mean, we don't go out fucking in the morning to try to fucking get everything done in one day. Ya vamos allá a mediodía. No, no, mediodía, no. a la hora que queramos. No que en 30 minutes llevamos en camino. Yeah. Ah. They just change their rules, bro. It's insane, man. Sí. It's a I whole mean, experience. And like back to, I mean, we spoil our kids. I mean, let's say we work hard, we spoil them. Yeah. We're setting we're trying to set a foundation where stuff like that is like natural to them because I want that to go on. Yeah. There, I want it Yeah. to be passed on. Y mi niña se porta bien, la verdad que she's a good girl, man. So, you know, I do what I can. Yeah. Otra vez ella me dijo, oh, sabes, I want to go to Disney. Ya tenemos años sin ir, you know. Anyways, going back to that story real quick, man. A mi niña, you know, she got scared of that pitchy little ride, and I was like, dije, Mia, you know, come on, we gotta go. There's nothing scared to you. There's nothing to. I'm not gonna take you to a place where you're gonna get scared. It's Disneyland. It's the Little Mermaid ride. No, y en eso estaba mirando que estaba Cuidadito pasando. sale la No, pinche medusa. estaba pasando un chingo de gente, güey, haciendo It's línea. fast, yeah. Pero para hacer línea, un chingo. Y la línea no estaba tan larga. So I was like, let's go. Dude, yo creo que como 5 minutos cuando por fin se paró para ponernos en línea, la línea ya estaba donde estábamos nosotros. Shit. Oh my gosh, I was a little upset, man. I was like, God damn it. ¿Sabes qué rete me da? Pero pánico, terror, güey. O sea, gacho. Dumbo? No, güey. No te Peter aguanta, Pan, ¿verdad, güey. güey? Peter Pan? Oh. Peter Pan. Nah, I like De la ñonga. Peter Pan, güey. Es que le tengo miedo a las alturas, güey. Peter Pan. ¿Sabes a mí cuál me da miedo ahí, güey?
Small world. Yeah, fuck, it's Yeah. crazy. Mucho bonito, ¿verdad, güey? You know, Oh, but my daughter loves that. But my daughter is so scared of Pirates of the Caribbean. No, And that's one of my favorite Yeah, rides, my yeah. wife's favorite ride. Mine too. And unfortunately, she's so scared of it, pero we're like, she say, oh, Dad, I don't know. All right, then next one. And I mean, Yeah. Si tápate los ojos, no pasa nada. no, hasta Ya nomás que empiece la calaca. Guau, 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 guau. La primera bajada. Well, just going back to what we were talking about, you do things for your kids, you know that como dice Lalo, to build a foundation, to build the memories, bro. There you go. Por eso también eso de fotografía, what you guys do, that's a important part of our lives, just to have memories, in a frame. Hey, bro, Memories. if you It's the did it, most important part on any event. hey, Because your party is going to be over, and the only thing that you're going to have left is your photograph. Yes, your pictures, man. and Memories. at the No, end of man. the day, okay, well, check it out. I'm gonna drop a little sentimental knowledge too. If there's not a picture of it, it never happened. First of all. Nah. Secondly, you guys, you're gonna grow up. You're gonna grow old. Your kids are gonna go to school. They're gonna go to middle school. Primero van a nacer. Ah, cabrón. No. Porque Van a- no, sé, porque no sabías. Porque no nacen. Van a crecer. Por el sexo. Van a ser. Sí. No, eso es otro show, güey. Sus hijos van a crecer, van a nacer, van a crecer, van a salir de la primera, secundaria, high school, van a ir a colegio, se van a casar, van a tener hijos. Sus hijos van a tener hijos. Y después de que los niños salgan de la casa y no haya nadie, lo único que van a tener van a ser esos retratos. Well, a veces, Yo nomás digo. just give on your ad for your photograph. You know. Yeah. No, but memories. You know what? I mean, it's funny that Pollo's here because You remember? one of my most Cherish, remember? cherished memories that I have. Así como practicamos, güey. Ricky wasn't there. Okay, he wasn't there. Espérate. He was in My head hurts, bro. My head hurts. Vaya, vamos. He was in JRTC in San Juan Capistrano. I was like fucking 12 years old and I still remember it was San Juan Capistrano. That's how good it was. Así San Luis San Luis Obispo. Obispo. It's shit. Para allá. Tú te fuiste San para Luis otro lado, Obispo. por eso no te vi, güey. San Luis Obispo. Okay. With my parents in the middle of the summer in a fucking pinche una Ecoline. Como Econoline. Pinche año del caldo. No AC in the middle of the fucking summer. Eating sandwiches de sardinas. Okay? But it was one of the most fucking beautiful memories I had with my parents, my family. We went to see Ricky. I was happy to see him. We were poor. I didn't know because my parents, they always tried to offer us everything they could. Yeah. Y eso está chingón, güey. Me refiero al qué chingón que unos papás puedan criar a sus hijos y que los hijos nunca se den cuenta de que fueron pobres. Oh, yeah. Si ese fue el caso. Y siempre lo he dicho, ustedes o nosotros, tanto como papás, estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestro alcance para criar a nuestros hijos de la mejor manera posible, tanto como nuestros padres lo hicieron con nosotros, con los que ellos tenían, con el conocimiento que ellos tenían. En sus ojos, ellos hicieron todo lo posible por criarnos a nosotros, a mis papás, tanto como a mi carnal como a mí. Pero eso, por eso agarramos lo mismo, o sea, agarramos todo lo que nosotros nos sirvió, lo que nosotros apreciamos y lo dimos a nuestros hijos, pero pues, tanto como dejando un poquito atrás de lo que no nos pareció. Pero las chinguizas, los regaños, todo eso lo que decimos, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué yo? ¿Sabes qué? Eso nos hizo fuerte, nos hizo... A mí, siempre, ¿sabes qué? No se dobla uno con cualquier pendejada gracias a eso. La neta. Y vaya que hemos pasado de chingaderas. Hemos pasado unos pinches pedos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se los agradece un chingo, de veras. Espero les haya caído el relajo un rato. Y por favor, ahora sí no nos vayan a querer acusar con sus papás. Adrian, say applications, taking applications or something. No vacancy. No, güey, nomás estaba jugando futsal con Chino. Tú no viste lo demás, Rick. Órale, chido, banda. Gracias por acompañarnos. Y acuérdense, aguántense la risa hasta que salga el payaso. Ñaca. Ñaca, ñaca. All right, peace out, everyone. Adiós. Muchas gracias, banda, por acompañarnos en tu podcast. Se les agradece de todo corazón. Hasta la próxima. Mientras tanto, becho, bacho y apapacho. Café con Leche y Piquete.
antemano, si eres alguien fácilmente ofendido, cámbiale ya. ¿Ya? Órale. Por favor, banda, no se les olvide seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y también en sus plataformas de podcast preferidas, donde seguiremos subiendo nuevo contenido para alegrarles el día o quizás causarles alguna crisis existencial. Y nuevamente, recuerden que no somos ni fuimos patrocinados en ningún momento por ninguna marca registrada previamente mencionada durante el show. También, cabe mencionar que no somos, semos, ni fuimos profesionales o expertos en lo absoluto. Todo lo que se comenta, canta, cuenta y chismea en este show es con el único propósito de entretenerte y hacerte reír solamente. Aparte de un pollo, ningún otro animal fue lastimado física, emocional o mentalmente durante esta grabación. Finalmente, para ti, el del saco, el que no se fue. Si en algún momento te llegamos a ofender, sinceramente discúlpanos, no fue nuestra intención. Ahora sí, acústanos con tu mamita. Che puñetas. I saw you checking him out. ¿Saliste de la... ¿Cómo se llama? De la de policía, esa cosa que está haciendo? ¿Eh? De la policía. Te trajiste esa macanona, ¿no? Sí, güey.